Continuamos en esta entrevista con el docente de formación general de la Universidad Señor Cipán, David Ayasta Vallejo. Y antes de ir a la pausa, le preguntaba al profesor cuánta fuerza tienen los medios de comunicación, digamos, en la formación o en la deformación de una persona, sobre todo de nuestros jóvenes, y hacía referencia, por ejemplo, como un solo ejemplo, el tema del 31 de octubre, que se celebra en el país el Día de la Canción Criolla, pero que en los últimos tiempos hemos visto que ha habido, ha decaído, digamos, esta celebración y ha ingresado por la labor justamente de los medios de comunicación esta fiesta del Halloween y, bueno, y todas las cosas más. ¿Cuánto puede incidir un medio de comunicación o los medios de comunicación general en la formación o la deformación de un joven? Claro, los medios de comunicación son portadores de discursos, y en la medida que portan discursos y los emiten y los difunden, están en muchos de los casos consolidando y arraigando ideas que vulneran la identidad cultural lambayecana y peruana. Me referiría específicamente, ha habido una campaña muy agresiva, muy sostenida de grupos en torno a estos personajes del Negro Mama y la paisana Jacinta, sí, ¿no? Pero nadie se ha detenido a ver a este otro personaje que tiene el Canal 4, que es en torno a una cholita que tiene rasgos norteños, no recuerdo cuál es el nombre, y siempre está haciendo burla del hablar de los norteños. Los presentan los norteños como personajes tontos que tienen comentarios inapropiados, bobos, de las que se aprovechan sexualmente otras personas, de manera que aparecemos los norteños denostados y burlados dentro de este tipo de programas. De manera que, regresando a tu pregunta, claro, los medios de comunicación muchas veces están arraigando, consolidando, reproduciendo y difundiendo mensajes contrarios al fortalecimiento de la identidad cultural. Y creo que así como se ha hecho una campaña en torno a estos dos personajes, tendría que hacerse también desde el norte una campaña en torno a este tercer personaje que va en contra de lo que es la identidad cultural muchica. Y me refería a los medios de comunicación porque sus mensajes son muy fuertes y a veces hay jóvenes que no tienen esa formación sólida, adecuada, como para poder discernir, ¿no?, entre lo que dice un medio y lo que le dice su realidad. Claro, y si tienes una escuela que lo está formando para el memorismo y no para el pensamiento autónomo, entonces tienes a un estudiante que mucho más se va a entretener en Tilsa Lozano, se va a entretener mucho en la paisana Jacinta, que en pensar qué está ocurriendo con la pesca artesanal, que en pensar qué está ocurriendo con los recursos naturales allí en Cajamarca, que pensar en el futuro del agua en la costa norte, de manera que los medios de comunicación no contribuyen en ese sentido, cuando adoptan esa línea, no contribuyen a la formación del pensamiento crítico, y con lo cual se avalan situaciones de ir generando generaciones que no reaccione frente a la realidad social que impera en su país. Sí, pues los mensajes son muy fuertes y son constantes, además, y para ello se requiere pues jóvenes muy bien preparados en estas materias. Le decía, hablamos del proyecto educativo regional hace un momento, pero este proyecto todavía se está trabajando porque no vemos dentro de la currícula todavía, por lo menos este año, cursos netamente regionales. Claro, y no se trataría de crear cursos netamente regionales, sino de brindar elementos, es decir, en términos de contenidos que puedan ser abordados por los docentes a nivel de sus áreas curriculares, ¿no? Planteamos también la existencia de determinadas experiencias de aprendizaje que podrían ser sugeridas desde una currícula regional, como también de escenarios de aprendizaje que podrían ser sugeridos también a través de una currícula regional, ¿no? Entonces hablamos de contenidos, escenarios, oportunidades de aprendizaje que puedan ser propuestos, y los docentes tener mejores elementos para diversificar y contextualizar el aprendizaje. En estos momentos la gran mayoría de docentes peruanos y lambayecanos apelan al texto escolar como única fuente de información para enseñar, o al diseño curricular nacional. Lo que se pretende es que se empiecen a construir experiencias
desde el entorno como punto de apoyo para generar una mirada hacia el mundo, pero una mirada basada en una identidad fortalecida y en el desarrollo de principios de aprendizaje que lo doten de autonomía para mirar y aprovechar lo mejor del mundo. Ahora, ¿los docentes de nuestras escuelas están preparados justamente para llevar adelante estos procesos? Bueno, ahí hay muchas dificultades. Conocemos que el alcance de los procesos de, formación profesional, pedagógica o universitaria ha tenido serias limitaciones, arrastra serias limitaciones, y los procesos de capacitación que está emprendiendo el Ministerio de Educación no están alcanzando a la gran mayoría del docente. El anterior gobierno, el gobierno aprista, estableció como criterio el que los docentes hubieran rendido una evaluación censal para poder ser capacitados. Entonces aquellos docentes que no han reunido la evaluación censal, los alumnos que tienen esos docentes no iban a tener oportunidades de recibir a un docente que esté óptimamente capacitado. Fue un error que entiendo se intentó recuperar en esta gestión de Patricia Salas, ampliando el alcance de las capacitaciones, pero bueno, estamos ya entrando a una segunda etapa en el gobierno de Humala, en la que hay un desplazamiento hacia la derecha más radical, más conservadora. Bueno, ya veremos cómo lo encaran el tema educativo, ¿no? Desde los gobiernos muchas veces no les conviene hablar de esos temas, ¿no? Bueno, se ponen en discusiones asuntos como los que te había referido anteriormente, ¿no? Asuntos como el tema de la minería, cuando el docente tienes a un cajamarquino empoderado de su medio natural, de sus fuentes de agua y de su propia cultura, y tienes a un cajamarquino defendiendo su entorno natural. Sí, bueno. Entonces, eso a los sistemas económicos imperantes no les conviene, pues muchas veces desde allí se manejan los contenidos curriculares, el gobierno en asociación con las grandes empresas se manejan los grandes contenidos curriculares que afectan necesariamente pues a la población escolar, ¿no? Y eso habría que cambiar. Muy bien, pero todavía se puede hacer algo por, digamos, recuperar esto de la identidad cultural. Se está haciendo por lo menos con esto de la Cátedra CIPAN. A mí me ha halagado mucho que se difunda lo que fue la cultura lambayeque y todo lo que ha sido el pasado de los chimús acá. Me parece muy interesante. Cátedra, señor CIPAN, y lo que te comentaba ayer, este concurso que organizó la Gerencia Regional de Educación, que me contaban los organizadores, lo están retomando después casi de 5 años, pero con un gran entusiasmo por parte de los colegios, fundamentalmente rurales, y sorprendentemente colegios acá como el CARBEIS, presentando propuestas en las que sí, el alumno está yendo allí al entorno a investigar, a recoger ese saber y a difundirlo. Entonces, en la medida en que este tipo de iniciativas tengan un mayor alcance, estaremos hablando de escuelas que van a estar trabajando de manera decidida en la recuperación de sus saberes. Pero eso es básicamente labor del profesor, la labor de motivar al estudiante. Profesor, institución educativa y instituciones y órganos educativos a nivel de la educación regional, ¿no? Muy bien, muchas gracias al profesor David Ayasta por su presencia en el programa. Ha sido muy gratificante hablar pues sobre estos temas que a veces no son de mucha rutina en los medios de comunicación, pero hay que siempre hablar pues sobre temas de identidad cultural y otros que siempre estamos compartiendo con todos ustedes. Vamos a ir a la pausa comercial y regresamos.